Voy. Y vamos a charlar tú y yo sobre esto, que esto es importante, ¿vale? Nosotros estamos viviendo ahora mismo una situación en la que tú estás al final, tú estás haciendo prácticas, nosotros Mm, estamos desarrollando software para varias empresas y nosotros estamos viviendo un proceso de la inteligencia artificial enorme, ¿no? mm, Llevamos 35 sesiones, te he obligado en varias ocasiones a no utilizar la IA para que aprendieras, mm, por una sencilla razón de que, bueno, si no, no sabes de qué va esta historia, pero esto es un tsunami, ¿vale? Esto es un mm. tsunami de la hostia, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es si ya deberíamos utilizar la inteligencia artificial constantemente. Yo te diría que sí, únicamente por la velocidad que se ejerce cuando utilizas la IA, pero para el aprendizaje sí que es verdad que se queda corto. Pero claro, si lo utilizas como herramienta y no como sustituto, al fin y al cabo no pierdes progreso, por así decirse. Exacto. O sea, ahora mismo, si nosotros no lo usásemos y yo me empecinase y me obsesionase en que tú aprendieras las bases, tú estarías yendo mucho más lento en tu aprendizaje. Exacto. Eso está claro. Y no estarías adaptado a la IA y eso Mm, es un problema y por lo tanto mi responsabilidad es que tú estés lo más adaptado al mercado laboral mm, posible, ¿vale? ¿Qué crees que está pasando actualmente en el mercado laboral? mm, Vamos a hablar de diferentes perfiles. Hablemos de un perfil como el tuyo, junior, que está mm, empezando, que quiere abrirse un lugar en el mercado laboral. Un mm. perfil que no es tan junior, pero ya está en el mercado laboral, ¿vale? Sí. Y un perfil más senior que tiene años de experiencia. Vamos a Mm, hablar de esos tres perfiles, ¿vale? vale. El primero, En sí, como junior como tú. junior. El junior en sí ahora tiene el problema en sí que tiene que aprender más de la cuenta, en mi opinión, para poder entrar al mercado. Porque al fin y al cabo, como la IA lo sustituye al nivel de programación, pues ahora tiene que aprender también aparte lo de en sí la lógica de negocio, el análisis en concreto de proyectos y el poder hablar con el cliente y todo eso. Aunque, claro, a los juniors no se le pone al fin y al cabo el poder hablar, ¿no? Con los clientes le Claro, pone más los senior. Entonces ese es el problema. claro, pero ese junior, vamos a Mm, hablar de junior de nivel B, ¿vale? Luego un mm, junior de nivel A, que es más avanzado, y luego el senior o alguien con años de experiencia, ¿vale? sí. El junior de nivel B, que es el que empieza, ya no tiene que hablar con los clientes, Mm. lógicamente, pero ¿con quién va a tener que hablar? En sí tiene que hablar con sería el jefe o el que está encargado de, pues, el grupo de programadores. ¿Y con quién más va a hablar ese junior? También con los compañeros en sí de trabajo, ¿no? ¿Y ahora con No, quién más? entonces ahí ya me pilla. Con la inteligencia Ah, bueno, artificial. también, claro. Sí, pero En es que va a sí. ser con quien más va a hablar. Sí, porque en ¿Sí sí o es con no? el que más, por así decirlo, ya son uña y carne ahora. Claro. Mm, Entonces, solo por eso, ya, como tú has dicho muy bien, mm, tienes mucho más trabajo que hacer que mm, antes. Porque antes a un junior solo se le pedía, o sea, al inicio de toda esta vorágine, mm, parecía que la inteligencia artificial dotaba a los juniors de nivel B de mm, unas herramientas especiales. Pero poco a poco esto está siendo tan brutal que las mm, herramientas estas especiales dejan de ser una potencia si tú no las usas bien para aprender y pasan a ser una exclusión, entre comillas, y mm. dices, bueno, ¿para qué quiero yo a cinco juniors con lo que me cuesta el tiempo? Porque si esos Mm. juniors, pues... No cuestan dinero, como tú en prácticas que estás 400 horas, ¿no? Pues vale, Sí. no pasa nada, pero el dinero no es solo lo que te pueda costar a nivel de, de, de dinero, o Mm, sea, de monetización, sino de tiempo, ¿no? Del tiempo que tenga que sí. estar. ¿Para qué quiero yo a estos chicos en la empresa? Sí, tengo a través de un chaval que tiene cierta experiencia y además sabe de Mm, modelo de negocio, yo le ejecuto la IA y con agentes me ejecuta un montón de cosas, yo mm. quiero millas, ¿no? Vale. Por lo tanto, el junior como tú está en un elevado riesgo, Sí, elevadísimo riesgo, ¿vale? demasiado, de hecho. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué aconsejarías tú a una persona como tú que quiera aprender? Y luego, la segunda pregunta es... Eh, ¿crees tú que tal y como está la inteligencia artificial hoy en día y lo que se está hablando, y si miras podcasts, si miras Mm, contenido digital, que es importante que lo hagas, da la sensación de que no valga la pena aprender a desarrollar? sí, eso Entonces, da bastante la sensación. la primera pregunta es, ¿aconsejas tú a un chaval como tú aprender a desarrollar software?
Y la segunda pregunta es, ¿qué debería hacer esa persona para combatir o para luchar contra este tsunami, para tener un lugar en el mercado? Yo diría que antes a que aprenda a desarrollar, más bien que aprenda en sí cómo va el negocio, el poder saber dónde se sitúa y más o menos eso, porque claro, si lo utilizas como herramienta, pero sabes cómo se ejecutan las cosas, cómo se hace y todo, entonces ya tienes la IA que sería en tus manos. Entonces solamente serías tú la cabeza. Por eso mismo, ahora como veo más o menos el negocio ahora sería eso. Las manos ya serían la IA, él va creando, pero el cómo quieres que se haga todo viene de ti. Exacto, Y la organización y todo. O sea, en sí, tienes tú la programación y todo se hace mediante IA. Entonces, ¿se puede hacer actualmente? Sí. Pero claro, es lo de también, por ejemplo, muchos podcasts, muchas explicaciones que he ido viendo y tal, es lo que dicen, a los 2 años va a ser una locura, pero igualmente no va a tener eso que se dice del don de la improvisación, que es, se tiene que tener alguien sí o sí, como un programador experimentado o no experimentado, tiene que haber alguien que pueda ir por diferentes sitios. claro. Entonces, al fin y al Y cabo, que yo creo que conozca el sí que se negocio, puede. sobre todo, ¿no? Esa es la Exacto. base, ¿eh? Sí. Pero estamos hablando de que probablemente en una empresa Mm, en la que hay 8 personas, un departamento de ocho mm. personas desarrollando, de los 8 se quedan dos Sí, eso sí y que es ya verdad está. que se queda demasiada más gente, o sea, muchísima, mucha, mucha, mucha gente. Claro, entonces, vale, ahora pongamos que tú eres un perfil, acabamos toda esta serie Mm, de Ethan será full stack mm, developer, que si a ti te gusta, tardará mucho tiempo y la gente podrá ver lo que eres sí. capaz de hacer y demás. Y yo creo que eso es algo muy importante que, Mm, sin yo decirte nada hoy o sin yo hacerte esas preguntas, tú ya la sesión anterior, ya mm, me dijiste que te gustaría seguir y ya solo por eso ya tienes una píldora de eso que se necesita como mm, junior, eso ya te lo digo sí. yo, porque tienes un interés especial. Mm, Entonces, el junior de nivel A, una persona que lleva un par de años, ¿vale? mm, Ya está a punto de dejar de ser junior en lo que es la versión antigua de los desarrolladores en las empresas, porque esto ha mm, cambiado en 4 días. Y ese también está en alto elevado en un nivel elevado de riesgo. ¿Por qué? sí. Porque lógicamente a las empresas españolas nos cuesta mucho pagar la seguridad social y pagar los costes Mm, de un trabajador. El trabajador percibe X y la empresa paga mucho más. Entonces, mm, de lo que uno percibe como lo que paga la empresa y el otro que percibe como lo que cobra, hay una descompensación importante. mm, Entonces, hay un elevado riesgo de que las empresas digan, oye, mira, prescindo de este chaval que, bueno, que me cae muy bien, es muy majete y tal, pero el senior que tengo ya me lo hace, ¿no? Y además a ya, nivel de modelo de negocio tampoco es tan, o sea, tampoco se preocupa mucho y simplemente pica código, no se está adaptando. Claro, ahora mm, el concepto del estudiar constantemente, que si a ti te gusta es fantástico, pero si no te gusta ahí tenemos un problema. ya, Alimentarse de contenido y dar y estar siempre al día más o menos. Si te mm, gusta es algo que lo vas a hacer por inercia. Pero claro, este junior de nivel A, mm, que parece ser que porque tenga 3 años de experiencia ya está. Puede caer rápido. De hecho, están cayendo muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué mm. tiene que hacer esta persona para que el jefe o el empresario considere que esa persona debería quedarse en la empresa o cómo debería ejecutar su proceso personal para tener un hueco y considerarse una persona más de valor por parte del dueño de la empresa? Pues en sí sería eso, el poder demostrar que vales más que no solo para picar código. Por ejemplo, ya que puedas hacer eso, lo que había dicho, lo de análisis, que puedas ejecutarlo de diferentes maneras, la improvisación y todas esas cosas. Pero claro, yo también pienso, desde el punto de vista del que hay un senior, y sí que es verdad que el nivel de senior y del junior es muy abismal por la experiencia que tiene cada uno. Sí que es Claro. verdad que ahí no sabía decirte si el junior puede ganar puntos para quedarse como al lado del senior, porque es muy difícil. Vamos al senior, ¿no? Mm, A ese perfil que tiene muchos más años de experiencia y lleva varios años en la empresa y tiene un conocimiento del modelo de negocio, mm, ¿no? Aquí hay varios temas que quiero tratar contigo. Que, uno es muchas veces cuando tú tienes un senior en la empresa, senior, se puede definir de muchísimas maneras, ¿vale? mm, Pero simplemente un perfil más experimentado y que conoce el negocio, ¿vale? sí,
el dueño de la empresa probablemente no vaya a prescindir de esa figura porque en lo que está pasando es que los dueños de las empresas no tienen un conocimiento técnico elevado y por lo tanto tienen una dependencia incluso hasta emocional o Mm, de seguridad y de todo con esa persona porque probablemente en la mayor parte de los casos ese senior, ¿vale? No es socio de la empresa, simplemente es un trabajador. Entonces, durante un tiempo a esta parte ha habido una burbuja brutal de sueldos hacia esas personas porque la dependencia del empresario, hablamos siempre en términos de empresas pequeñas de 50 trabajadores hacia abajo, 100 hacia sí, abajo, ¿vale? Que no pueden tener un departamento, o sea, donde hay unas jerarquías, donde no hay tantas jerarquías y tal, y las mm, pymes, ¿vale? Por decirte algo. sí, Entonces, la dependencia sobre esa figura es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor le estás pagando 40.000 euros al año, 50.000, ¿vale? mm. Entonces dices, ¿tú crees que esa figura está en riesgo? No está en riesgo, diría que no, porque, bueno, si es el antiguo de que no utiliza IA ni nada, en producción, por ejemplo, sí que se queda corta. Pero claro, yo creo que ya cualquiera está utilizando la IA Dicen que el y 70-80% entonces... de los programadores ya usan la IA. Sí, por ejemplo, también el Linus Torvalds ya Mm, dijo también de que él ya no pica ni código, lo utiliza ya directamente la IA porque dice que lo hace mejor que él. claro, Y para que Linus Torvalds diga eso es claro, ya demasiado. claro. Y entonces lo que hacen es revisar, ¿vale? Sí, es únicamente el revisar, ver que la ha hecho como querías y después, si por ejemplo la ha hecho de otra manera, pues poder saber cómo cambiarlo. Nada más. Vale, ¿qué crees que... Yo te digo que en esa figura, en ese perfil, Mm. para mí sí que hay algo que está en riesgo. Pues yo ¿Sabes no lo qué sabría decir. es? No lo sabría decir, no lo sabría. Bueno, sí, también. El dinero sí que es Lo verdad que que si cobra tiene tanta producción, va hacia sí que es abajo. verdad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como yo tenga un senior en la empresa que tiene altos conocimientos técnicos, Mm, ya usa la inteligencia artificial, sepa del modelo de negocio, pero tenga un conocimiento del modelo de negocio, pero no sea muy proactivo, no tenga visión de producto, no sea más abierto en ese sentido, sea más de cueva, que hay mucha gente así, sí. ¿vale? Y de repente yo tenga la oportunidad de tener una entrevista o una sesión con alguien que es mucho más espabilado. Mm, Ojo, ¿eh? Ojo, que yo a nivel de costes me gasto mucho menos y tengo una persona mucho más espabilada, ¿no? Y dices, ostras, hay una oportunidad. Hay una oportunidad en mm, personas, como decíamos, perfil A, mm, ¿vale? Que digas, ostras, este chaval es un chaval espabilado, se mm, expresa bien, cuando viene un cliente no tiene ningún problema en comentar, planifica los proyectos, porque como el código se lo hace la inteligencia mm, artificial y demás, lo planifica todo muchísimo mejor, me hace miros que están muy bien planteados y me sí. pregunta y me planifica. Hostia, este chaval, yo me Mm, puedo gastar un poquito más de dinero o pagarle un poquito más a este chico o darle una oportunidad para convertirse en senior sin las responsabilidades. Y dices, bueno, tal, mm, ¿no? Poco a poco irá mm, pasando el tiempo y todos están en riesgo, ¿vale? sí. Todas las figuras están en un elevado riesgo. La mía, la tuya, todas, Mm, ¿no? Pero claro, de repente y por casualidad, yo decido crear un canal cocinando software a fuego lento y mm, cada vez tiene una relación aplastante con todo este proceso. ¿Por qué? No porque tengamos que desarrollar software como se hacía antes, sino porque hay que analizar, tenemos que saber qué hace la inteligencia artificial, sí. pero en profundidad. ¿Qué va a pasar, te pregunto, con un chico que contigo, por ejemplo, qué va Mm, a pasar de aquí un año y pico si tú no empiezas a usar la inteligencia artificial, ya desarrollas cosas que están bastante bien, mm, pero te has fijado de forma superficial en lo que hacía y hay un problema, ¿no? Claro, la inteligencia artificial va a resolver todo, ¿no? Pero mm, ¿qué valor tienes tú en esa empresa si tú no haces un análisis? ¿Cómo vas a mejorar en procesos de modelo de negocio, en problemáticas, en incidencias, en urgencias, en mm, situaciones? Y no me sirve que digan no las va a ver, porque las va a ver, ¿vale? Pero la evolución que tiene un desarrollador desde el punto de vista de toda la problemática del desarrollo diario, el proceso, la organización y tal, si todo lo hace la inteligencia artificial y cada vez está todo más automatizado, ¿de qué es lo que va a aprender un chaval, ¿no? ¿A mm. qué? Solo a revisar y tal. Por lo tanto, ¿qué crees tú que...
¿cómo va a ser el trabajo de aquí 2 años de un desarrollador? Pues viéndolo así, a lo mejor más, en vez de estar como antes, que era únicamente estar delante del ordenador y únicamente con un ordenador, sería a lo mejor más a cara, que ya sería más pues, con el don del habla, que la IA no lo puede hacer. A lo ¿Cuánta mejor sería eso. gente en el mundo del desarrollo de software, de un 100% de personas, hay más introvertidas y más extrovertidas? Tiene que haber bastante introvertidas, bastante. Bastante introvertidas, Mm. lógicamente. Eso es algo técnico, ¿no? Bueno, a mí Cuando también en- me pasa realmente, pero claro, es cuando pues, tengo que hablar, pues lo que hay. Realmente, claro. entonces, no es... Cuando empezamos tú y yo hablabas muchísimo menos. Sí, pero porque es eso, me Muchísimo cuesta mucho. menos. Y ahora te expresas, Mm, técnicamente hablamos, y de eso se trata, y por eso yo mm, quiero empezar a hacer sesiones muy diferentes y más mm, orientadas. Y yo he llegado a la conclusión de que la orientación que estoy ejecutando contigo mm, no, es una orientación muy técnica y no mm. tanto orientada al mercado laboral, y quiero empezar a orientarte hacia el mercado laboral en todo lo que Vale. voy viendo y tú vas viendo, Mm, y conversar, analizar, discutir sobre temas de este tipo es, creo que un elemento que a ti te va a dar mm, la capacidad de improvisar y ser más valiente y demás, sí. y ser más extrovertido, intentar practicarlo, porque Mm, ese va a ser uno de los grandes problemas. mm, Hace unos, iba a decir años, porque ahora todo lo podemos ver como hace años, pero con la inteligencia artificial es que son meses, ¿no? Pero sí. en realidad hace 2, 3 años, hacia aquí, hubo una burbuja, como te decía antes, de Mm, sueldos. Y yo hice varias entrevistas en varias ocasiones para poner en la empresa a un responsable técnico, ¿vale? Que mm. controlase los proyectos y tal. Y me pedía 80.000 euros y demás. Y yo decía, es que esto es una locura. O sea, yo me La tengo que verdad que gastar sí. ciento y pico mil euros en una persona, ¿sabes? Mm, Que realmente luego, a nivel, ¿qué capacidad va a tener de motivación al equipo? O sea, otras sí. cosas que ya no son solo el puro técnico, ¿no? Claro. Ahora, a medida que ha llegado la inteligencia artificial, se ha equilibrado la parte económica. Para mí, como Mm, empresario, pues respiré, y dije, suerte, porque estaba bien, sí. no solo era de un senior, ¿eh? A ti te venía un chico de la universidad como tú Mm, y pedía 25.000 o 30.000 euros fácilmente ya. y teletrabajando, ¿no? Y Mm, decías, vamos a ver, aquí, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Entonces... Luego hay otro caso que te quiero expresar, en un momento, que es el de... Déjame que me lo apunte, para no perder el foco, ¿vale? Entonces, lógicamente, una de las cosas en las que hay que trabajar muchísimo es en la parte personal, mm, con la profesional. Nunca, antes era tan necesario, desde mi punto de vista siempre, que la parte personal incidiera en la parte profesional. Porque si ya. la parte personal no está muy trabajada, la parte profesional cada vez va a tener un altísimo porcentaje de productividad Mm, hecho por la IA, ¿vale? sí. En según qué sectores, en el nuestro sobre todo, ¿vale? Y incidirá una parte muy importante del talento de esa persona desde el punto de vista de la parte personal. Entonces, hay una Mm, gráfica que yo en algún momento, en alguna sesión, te representé, que era el talento que estaba representado por la actitud, la aptitud, la experiencia y la formación. ¿Te acuerdas? mm, La experiencia y la formación, ahora la IA, aunque no tengas experiencia, la formación, mira, hoy hemos aprendido 3 cosas en sí. 2 minutos, porque, ay, tal, y lo expresa de Mm, lujo la inteligencia artificial. La formación, ahí la tienes. La experiencia, bueno, según cómo, la experiencia, pues puede ir supliendo si eres un tío mm, espabilado, ¿no? Pero luego está la aptitud y la actitud. Yo ya te mm, dije en su momento que la actitud era primordial, pero si no tienes muchas aptitudes, ahí pues tienes un problema, ¿no? Pero bueno, con un poquito de aptitud, pero con muchísima actitud, estas tres, pero mm, es que ahora más que nunca si tú la ya. potencias, la actitud, la IA va a hacer mucho trabajo y tal. Por lo tanto, pero claro, si hay un altísimo porcentaje de gente Mm, introvertida y un bajo porcentaje de gente más extrovertida, y la mm, actitud es como una lucha es más fácil siendo extrovertido esa actitud, ¿no? Que siendo introvertido, que te lo piensas más, preguntas ya. menos, te da vergüenza. No, a lo Sí, mejor bueno, no el es que miedo, no sí. tengas, a lo mejor no es que no tengas actitud, a Mm, lo mejor es que te cuesta, tienes vergüenza. ¿Me mm, explico? Entonces, hay un problemón ahí.
Sí, la verdad ¿no? que sí. ¿Cuántas personas de tu escuela crees que están más en la parte de introvertida y en porcentajes y extrovertida? De mi clase en concreto, de extrovertido, te diría que hay 5 a lo mejor de 15 que somos. O sea, menos de la mitad. Porque los otros son los típicos que van, hacen su producción y ya está, pero no hablan. Por ejemplo, yo tampoco hablo en clase con la gente o, por ejemplo, responder preguntas, pero yo realmente es porque estoy hablando todo el rato con compañeros y todo eso, porque yo me callo, la cosa. Bueno, Pero también es malo, en clase me refiero, pero bueno, fuera pero no. a ver, no te preocupes que Mm. es clase. Ya, pero claro, Lo al fin y al cabo importante molesto sin está, querer. Ethan, lo importante está fuera de clase. No, sí, eso sí, eso sí. La clase es Fuera está el bien. medio. Y es otra cosa, Pero, sí. pues claro, si de 15 5 Mm. eh, hay que trabajar para esos 15 para esos 10, ¿vale? Sí. Entonces, es muy importante Mm. que se llegue, porque entonces hay otra pregunta que quiero hacerte. Si nosotros pudiéramos determinar que la inteligencia artificial, cómo va a ser la inteligencia artificial en el año, en diciembre de este año, por Mm. ejemplo, y viendo que en este trimestre, o sea, tú y yo llevamos 5 meses Ya. y ha cambiado esto, la hostia, ¿sabes? Y Mm. dices, vale, ¿cómo va a estar en diciembre, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a ese equipo ese grupo de 10 personas Mm. y a ese grupo de 5 personas que no han tenido unas sesiones como nosotros, ¿no? Que simplemente que eso no significa que ninguno de ellos esté al día, ni consuma Sí. potes, ni tenga intenciones de cambiar las cosas, que seguro Mm. que alguno habrá, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías tú a la gente de tu escuela, a los dos grupos, en base a lo que está por venir? Yo sí lo que recomendaría es eso, el adaptarse a la nueva forma de programar realmente. Porque es lo que dicen. Por ejemplo, yo tengo un compañero que dice, ¿para qué voy a aprender esto si lo puedo hacer la IA? A ver, tampoco va así, pero yo lo que le digo siempre es, está bien que lo sepas, porque al fin y al cabo no te lo va a hacer todo, porque si no, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y entonces es únicamente que sepas al menos lo que estás haciendo, no que el cómo se hace, por ejemplo. O sea, sí que es verdad que se pretende aprender también cómo se hace, pero en sí yo digo eso. El cómo se hace realmente lo puede hacer la IA porque es un comando de Python tal, 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 por ejemplo. Claro. Pero sé lo que hace el comando. Es por eso. Y entonces yo creo que algo así, adaptarse a el conocimiento, pero no de forma técnica, sino más de otra manera, no sé cómo decirlo, sino que sepas en sí de todo lo que hay antes que cómo se hace, podría ser. No sé si me he expresado Eso bien. entraría dentro de lo que es evidente. Mm. Que ya no lo tienen como evidente, se dejan llevar porque esto es como el scroll down de las redes sociales, tú Sí, pam, pam, pam. Entonces, como la IA lo hace, tú lo hiciste en algunas sesiones, como la IA lo sí. hacía, pam, ¿no? Bueno, pero luego esa es la vertiente obvia, pero luego está, obvia para nosotros ahora mismo que estamos Mm. charlando sobre esto, pero no está todo tan claro. Luego, déjame un segundo porque creo que tengo a ver, el calendario, creo que tengo una reunión. Vale, aún me queda un poco. Eh, Luego está lo que no es técnico. ¿Qué recomendarías tú a estos chicos para adaptarse al mercado laboral desde un punto de vista de cómo cuando vayan a una entrevista de trabajo, cómo cómo va a percibir la empresa que lo está entrevistando el valor que él tiene? En sí hay que aprender el cómo venderse. Tipo, enseñar las aptitudes que tienes, no a nivel de programación, sino el que puedes aportar en sí a la empresa con por ejemplo, el habla, la organización, la agilidad que le puedes proporcionar tú como el programador que vas a venir. Porque, claro, es eso. Para agilización de programación ya está la IA, pero para la agilización de organización y todas estas cosas, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que Entonces, pensarlo, es por eso que ¿no? yo creo que el venderse así de otra manera, antes de, no, yo sé mucho de Python, yo sé mucho de tal, sino, yo sé mucho de cómo estructurar esto, yo sé cómo, por así decirse, manifestar todos los pensamientos que puede llevar a tener el cliente, también el poder adelantarte a cosas, proponer cosas así, que sepas mucho de todo, pero más bien el cómo venderse puede ser. Sí, 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 Es totalmente. O eso, o sea, sea, podría ser eso.
Exactamente. O sea, que es una de las grandes. Y Mm, ahora voy con el última pregunta que te quiero hacer. Primero te expongo una situación. Hace un par de días tuve varias entrevistas, mm, ¿vale? Bueno, para ayudar a una empresa y demás. Y era como candidato, era un senior, ¿vale? sí, Era un senior para CTO, que se llama, ¿no? mm, Para mantener un proceso de equipo, estabilización de producto, organización, bueno, todo lo que implica, pues, ser líder de un equipo de mm, desarrollo en un producto concreto, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? sí, Comunicación con el dueño de la empresa, con los responsables, en la parte técnica, es muy importante. Entonces, claro, en esa entrevista, que hice dos, hay un caso que si acaso el próximo día te lo explicaré, pero en este caso a mí me chocó muchísimo porque era una persona que había desarrollado un software mm, impresionante, impresionante. Pero claro, a medida que fue avanzando la entrevista y yo fui viendo, me di cuenta de que el software lo había desarrollado en 3 meses, uy, la IA. claro, ¿Vale? Una verborrea, tenía una manera de comunicarse bastante buena, era un mm, candidato bastante activo, bastante bueno para lo que se buscaba, ¿vale? Todavía no se ha decidido cuál, ¿eh? Pero bueno, mm, la cuestión es, en 3 meses, el aspecto que tenía el software era muy parecido a muchos de los que he visto que ha hecho la IA. mm, Frontend con React, Tailwind, stack sí, tecnológico típico, ¿vale? Te lo hace todo la IA y te lo hace muy mm, bien. Por debajo era backend de JavaScript Nest, no Next, sino Nest, sí, y que es una plataforma tipo Node.js, ¿vale? Pero, bueno, Node es más servidor, mm, pero es una plataforma de backend, ¿vale? Plataforma de backend que está orientada a microservicios. Es decir, que tú tengas un software levantado aquí, 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 ¿vale? Y se comunican entre ellos por RabbitMQ o por un sistema de mensajería que mm, un día, si quieres, hablamos sobre esto, ¿no? Que es muy vale, guay, ¿eh? ¿Cuántos servidores tenía ejecutándose en ese proyecto? 11. joder, 11. ¿Vale? Está muy bien. Una infraestructura de la hostia, ¿vale? De mm, la hostia. Bueno, mirando currículum y tal, pues, bueno, pues era una persona pues, que podía ser emprendedor perfectamente, ¿no? mm, Entonces, la pregunta al millón, ¿para qué? ¿Para qué accedes a una candidatura, ¿no? Para ser, cuando tú estás montando mm. todo un tinglao ahí, que, ¿vale? ¿Tú qué dirías? O sea, en sí, la pregunta sería de que yo qué le diría en cómo, No, ¿tú porque, crees, o sea, una persona que tiene una capacidad de desarrollar un software tan brutal, un mm, brutal desde muchos puntos de vista técnicos, el frontend y tal, una solución de bueno, un sí, mercado a un problema, realmente representaba la solución a un problema, ¿vale? A lo mejor no mm, me he expresado bien. Era un producto en toda regla que representaba la solución a un problema en el mercado. Por lo tanto, sí, estaba tan bien hecho que solo era necesario, ¡pum!, ponerlo en el mercado, ¿no? ¿Por sí. qué una persona con esas capacidades decide ir al mercado laboral a buscar trabajo? Pues la verdad que a lo mejor, porque no lo sé, la verdad, porque a lo mejor es por la falta de confianza en que salga a producción, es que no lo sé, porque realmente tiene todas las de, pues si tú dices de que el software era una pasada, de que estaba muy bien estructurado y todo, pues sí que lo podría poner a producción, pero a Lo lo tenía ya en mejor, producción, pues entonces sí lo podría publicar y ya ya pues lo tenía decirse publicado. venderlo. Bueno, le faltaba el venderlo a lo mejor, esa es la cosa. ¡Ay! Claro, Es que si por ejemplo se mete a, porque se quería meter a una empresa como empleado, ¿no? claro. Entonces eso de venderlo como tal no se vendería, sino se dejaría ahí sin más. Bueno, la inteligencia artificial, Mm, hay un mensaje que vuela por ahí que dice que tú tienes hoy la capacidad de desarrollar software en minutos y mm, productos en minutos y aplicaciones en minutos y tal, y SaaS y un montón de mm. cosas, ¿vale? Eso es el mensaje, ¿no? Pero cuando tengas ese producto, ¿vas a ser capaz de meterlo en el mercado? ¿Vas a ser Sí, capaz es de verdad picar que una no. puerta para decir que lo utilicen? ¿Vas a venderlo? ¿Has Mm, analizado el pricing, el precio, pago por uso, mm, por usuario? No, no, no. El tío había montado un tinglao que flipas. Es decir, o sea, sin pensando en venderlo y todo, pero él se había tirado a mm. desarrollarlo un montón de tiempo. Claro,
eso es efecto antiguo. Antes yo estaba en la cueva y desarrollaba cosas y me podía tirar un año. Ahora no, ahora en 3 meses tengo algo brutal. Pero claro, Mm, entonces todo el tema del Lean Startup, todo el tema del MVP, todo el tema de misión, visión y valores, todo el tema que representa mm, el pensar en una solución a un problema y la planificación para producirlo, no mm, solo para producirlo, sino para venderlo y tener el feedback de un primer cliente o mm. la validación, todo Sí, eso te lo saltas. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por la IA, porque te lo hace todo y tal. sí. Entonces, la conclusión, ¿cuál era? Que un perfil técnicamente elevado, con una Mm, actitud buena, con una aptitud buena, mm. tiene que ir al mercado laboral porque hay una cosa que frena, que es, pues bueno, pues que no es tan fácil, ¿sabes? O sea, Ya, también. o sea, la gente se cree que puede crear productos como churros, pero Mm, no es tan fácil vender. ¿Vale? Yo ya. conseguí en Autopractic, mi primer cliente lo conseguí 2 años después. Dos. Mm, bastante, la verdad. Dos, y me costó muchísimo. Y cuando fui allí y me dijo el cliente que ya no usa Autopractic porque la empresa, bueno, quebró, porque en el mundo de la Mm, autoescuela a veces sube y baja, pero cuando salí de allí y me firmó mm. y tal, yo tenía aquí una sonrisa de aquí a aquí Ah, y sí. tenía aquí en la frente en aquella, yo creo que valía 70 euros al mes por Mm, autoescuela, por sección, ¿no? Por delegación y tal. O mm, 75, vale. Y yo, vamos, 2 años después, una cantidad de horas de trabajo, mm, había visitado autoescuelas por aquí y para allá, me habían dicho que no en muchísimos sitios, porque el software no representaba, o sea, mm. resolvía un problema, pero una autoescuela tiene 70.000 Ya. problemas, no uno. Entonces, cuando tú le presentas un producto, te dirá, ah, vale, por ejemplo, el producto que tú presentaste la semana pasada, ¿no? ¿Qué Mm, problema resuelve? Bueno, resuelve un problema que yo tengo, que es que yo quiero tener un menú, quiero comer healthy, quiero comer bien mm, y quiero que siempre haya en la nevera lo que representan los diferentes ingredientes para los menús. Voy ahí, miro, sí, pam, pam, ¿no? Resuelve un problema. Ahora, ¿alguien estaría dispuesto a pagar por ello? Depende, ¿no? Porque a lo mejor el sí, problema tampoco es tan grave, ¿no? Vale, entonces ahí tienes que incorporar nuevas features, ¿vale? sí. Funcionalidades. Claro, pero te metes en un mundo que es el go to market, ¿no? Mm, Pero claro, no todo el mundo tiene eso, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? mm, Mira cómo en un momento, a partir del Junior A, del Junior B, del Senior, mm, todos estamos en riesgo. sí. Absolutamente todos estamos en riesgo. Pero lo único que va a ser capaz de suplir esto y combatir la inteligencia artificial desde Mm, el punto de vista positivo, de adquirir fortalezas, es trabajando la parte personal. mm. Esa es mi La verdad que sí. conclusión. ¿Eh? No, sí, viéndolo así, sí que por así decirse lo que se ve que va a ser sí o sí. Porque otra opción es el que intentar ser mejor que la IA. No se va a No, eso poder. no lo vas a conseguir. Es imposible. Entonces tienes que adaptarte a lo nuevo y sacar lo mejor de ti mismo para poder venderlo. Exacto, para poder vender tu Mm, producto, para poder vender tu trabajo, para poder vender tu actitud, tu mm, proactividad, para poder vender una serie de cosas que hagan que mm, la persona que tienes delante, bien sea porque quieres estar en un trabajo, bien sea porque eres emprendedor y mm, estás vendiendo un producto, bien sea por lo que sea, esa persona confíe en tus capacidades y te tenga en cuenta como valor para incorporarte en la empresa, porque mm, ahora sí, una vez decide incorporarte con todas las herramientas que tiene la IA y que nos vamos a gastar dinero los empresarios o las empresas para poner al alcance de los trabajadores ese nivel de productividad, pues mm, ya hagas uso de esas herramientas para generar una capacidad en esa empresa de crecimiento, de productividad enorme, ¿no? Que eso ya te mm, lleva también a que incluso una persona mucho más joven tiene mucha más capacidad mañana con esas mm, características o con ese perfil de estar muy cerca del dueño de la empresa, incluso ser su mano derecha. No hace falta sí, tener ya 45 o 48 años como yo, porque ya. puedes ser, ¿vale? Y tú eres un tío espabilado. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos todos, o los Mm. que estamos en este sector, para prepararnos? Pues realmente no lo sé cuándo cambiará, pero yo creo que como mucho 2 años hay que empezar ya para espabilar. En- si tú de aquí o sea, ¿qué quiere decir eso? Que si no haces nada y de aquí 2 años empiezas a plantearte espabilar, eso. A los 2 años ya te quedas atrás porque deberías estar cambiando ya, realmente. Pero sí Entonces, que es verdad que en los 2 años no. bueno, Pues a lo entonces, mejor tienes 2 años para, si te pones a empezar a trabajar ahora.
en esto y lo haces de forma constante, a lo mejor pues en un año o 2 años estás preparado para afrontar Mm, según qué retos, ¿no? Pero lo que sí que sí. no puedes hacer es Y bueno, esperar. sí, porque realmente es empezar cuanto antes, porque si va a cambiar el mercado, cuanto más lo alargues, más te va a costar comparado con otra gente. Es Exacto, eso. Porque ahora, exacto. claro, es lo que yo veo ahora. Como programación en sí, no existe programación, sino es más ser el vendedor y la programación es la herramienta. Claro, es el medio. Sí, porque Exacto. únicamente es ya ser un emprendedor directo prácticamente. Siempre vas a ser un emprendedor, aunque estés como trabajador, como siendo autónomo. Es lo que se ve ahora. El gran problema de todo esto, desgraciadamente, podríamos verlo de forma muy positiva porque Mm, los nuevos trabajos que se van a crear son increíbles, estoy mm, convencido de ello, porque vas a poder crear productos y cosas totalmente impresionantes mm, por tu capacidad de comunicación con la IA y por lo que tú le puedes decir que haga, ¿no? Pero sí, desgraciadamente hay una parte, una transición en la que muchísimas personas van a tener que buscar alternativas. ya, Y hay un desconocimiento muy bestia en estos momentos. Nosotros porque consumimos mucho contenido digital mm, y tenemos que ser muy conscientes de que hay que no frenar, sino simplemente separar muy bien lo que dicen unos, lo que dicen otros y relativizar un poco, pero tenerlo mm, muy en cuenta. Pero eso no lo hace tanta gente, ¿me explico? Entonces lo que la gente oye a través de los Reels, de YouTube Shorts, de Instagram y tal, es va a quitar nuestro trabajo, la IA va. Ese es sí, el mensaje es ese, ¿no? Entonces, pero el mensaje tendría que ser, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo te vas a preparar? Venga, empiézate a preparar ya. Ponte manos a la obra. ¿Tú qué estás, mm, en qué estás trabajando? ¿En algo productivo? Venga, va, ¿qué tendrías que hacer? Pues eso, venga, ¿cómo puedes mejorar el aspecto personal? ¿Vale? sí, Entonces, fomentar el cambio, ¿no? fomentar, claro, exacto. Entonces, bueno. Hoy hemos hecho 4 puntos muy interesantes. El Mm, último, eh, los primeros 3 son temas de trabajo, el sí, último un poco de debate. Vamos a intentar hacer eso en más ocasiones, que vale, eso yo creo que puede ser algo bueno. Entonces, de cara a la siguiente sesión, mm, sesión número 36, quiero que hagas, vamos a trabajar en dos cosas. Una, quiero que analices cómo tu proyecto de Django puede mm, pasar a producción, vale, ¿vale? No, yo no te voy a explicar cómo, ¿vale? Podrías evaluar la versión hosting mm, y podrías evaluar la versión servidor dedicado, ¿vale? Pero quiero que mires, que hables con la inteligencia artificial, que mm, le preguntes, que te formes, que mires, pues por ejemplo, que le preguntes si hay algún hosting gratuito o con una capa gratuita de tipo Hostinger, mm, ¿vale? Si hay algún proceso de automatización que te permita publicarlo vale, directamente. En el caso de que tú tengas un servidor dedicado, es decir, que tengas un servidor vacío mm, con Linux, con Ubuntu, con cualquier cosa, ¿cómo tendrías que configurar el proyecto de Django para ello? Y quiero mm, que todo eso lo documentes y tengamos la versión A y la versión B. En la vale, siguiente sesión solo quiero que tú expliques la versión A y la versión B y cómo te has organizado para vale, eso, ¿vale? Y en la sesión 37, que no será la siguiente sino la otra, mm, ejecutaremos el proceso de deploy del tipo A y del tipo B, ¿vale? Entonces vale, habrá sesión 33, planificación, expresión y planificación y un mm, poco de debate. vale, La 37 puesta en marcha del deploy de un tipo, ya veremos cuál, mm, y en la 38 del otro tipo, mínimo un vale, par de tipos, y debate en cada uno de ellos, y ya iremos viendo qué va pasando, ¿vale? ok, Así que pues nada. pinta ya guay todo. Nos tenemos que adaptar nosotros también, ¿no? Sí, también. Pues eso. Venga, Bueno, campeón. Deu.